Bienvenidos a Medellín Emprende, un espacio para contar historias que nos inspiran y que día a día hacen que nuestro Medellín crezca. Hoy nos acompaña William Vargas. William, bienvenido a este espacio. Estás aquí porque tienes una historia muy inspiradora y estoy seguro que vas a llegar a muchos corazones de Medellín. ¿Cómo has estado? Muy bien, Ana María, muchas gracias por estar en este espacio. Sí, para mí es un honor y un orgullo poder pretender llegarle a muchísima gente a través de este canal y de este programa para inspirarlos profundamente a esos emprendedores y empresarios que hoy quieren iniciar una nueva vida en el tema de emprendimientos y empresas. Me encanta, William. Yo tengo una pregunta y es, tú eres el CEO de Mondongos, no les había dicho, William es el gerente general de Mondongos desde hace 45 años, y es cómo nace Mondongos, cómo un plato tradicional se vuelve hoy un emblema para Medellín. Bueno, pero antes de contestarte la pregunta, yo ya no soy el CEO, yo ya no soy el jefe, yo ya no soy el directivo, yo soy jefe con G, gestor de felicidad. Ay, me encanta. Qué gran propósito tienes y qué gran enseñanza. ¿Sabes qué? Qué gran enseñanza nos estás dejando hoy, ¿sabes? Porque te voy a decir una cosa. Hay veces nos creemos mucho los roles y se nos olvida cuál es nuestro verdadero propósito. Entonces, cuéntanos un poquito de ese gestor de felicidad. El gestor de felicidad surge de un coach internacional que me visita y me dice, ¿cómo te parece que he estado recorriendo muchas partes de Europa y de otros países? Y ya el tema del gerente, del CEO, está muy relegado en las grandes empresas, porque definitivamente el rol del directivo es gestar felicidad en las empresas para poder obtener unos rendimientos extraordinarios del bienestar, de estrategias diferentes, pero basadas en la felicidad y en el bienestar de nuestros colaboradores. Claro, es que jefe, una cosa es jefe con J y otra cosa es jefe con G. Creo que el jefe con J genera cierta... como cierto rechazo, cierta distancia. Mientras que el jefe, pues yo veo en tu puerta, jefe, y yo digo, me recibe, conversamos un ratico, me encanta. Exactamente, así. Pero entonces yo quiero conocer primero como la historia de un plato tradicional llega a ser emblema y ya me gustaría que después profundizáramos en tu historia personal, porque eso me parece súper lindo, porque aquí traes una palabra importante y es coach. Y yo creo que todo coach tiene que conocerse primero a sí mismo para poder después ser ese gestor de felicidad. Claro que sí. Mira, lo primero que tiene que tener un coach es saber su propósito de vida. Y el propósito de vida de todas las personas que habitamos este planeta es venir a servir a los demás con amor. Ese es el propósito de todo el mundo, servir con amor. Y ahí se inicia el tema de Mondongo. Un plato que era un paradigma hace muchos años. La gente no generaba ni producía un buen plato de mondongos porque el proceso es muy complejo. Si tú le preguntas a una ama de casa si sabe hacer el mondongo, podrán decir que sí. Pero la complejidad de la preparación de eso que es el estómago de la res. De acuerdo. Es muy grande. Claro. Y en mi pueblo, Ciudad Bolívar, se hacía un muy buen mondongo que se gestaba como el buñuelo en diciembre y la natilla. El mondongo era los domingos. En las mesas familiares, después de la misa de 12, se invitaba a las familias a comer un buen mondongo. Y ahí empezó la receta. O sea, como una raíz, un valor. Exactamente. Y hace 49 años, casi 50 años, aquí en Medellín, en un grupo de amigos, entre ellos estaba mi cuñado, en una tertulia, en un bar, alguien manifestó que en Medellín no se comía un buen mondongo. Que qué bueno tener un mondongo como el de nuestra abuela y nuestras madres de Bolívar. Y ahí estuvo la oportunidad. Hermoso, me parece divino como además lo cuentas, y es como a partir de una buena conversación se pueden generar ideas, porque todo el tiempo estamos generando ideas, lo importante es cómo esa idea la materializamos y la plasmamos. Entonces ustedes nacen en la 70. Nacemos en San Juan, entre la 68 y la 69, entre dos clínicas, que en ese entonces era la clínica San José y San Joaquín,
Ok. Ahí nace Mondongos en un pequeño local donde no cabían más de 15 personas. Y Dios los mío. empleados eran mi cuñado, mi hermana, la niña del servicio de la casa de ellos y un lustrabotas, porque mi cuñado tenía ahí enseguida una fonda de un bar que llamaba La Fontana, y uno de los lustrabotas que atendían los médicos de las clínicas, ese fue el primer, Usuario. no, mesero, Ah, no te porque puedo tenía unas creer. características muy especiales en el servicio. Eso. Empezaron 4 personas. Hablemos de esas características del servicio, porque es que Mondongos no tiene meseros tradicionales. O sea, Mondongos tiene personas con una alta vocación de servicio. Correcto. Cuéntame un poquito cómo es eso. Claro, indudablemente el servicio de Mondongo surge de 3 aspectos. Primero, del amor, compasión. Segundo, de la rapidez. Y tercero, de la actitud de la persona para atenderte. Yo vengo de la escuela en estos momentos, tengo una casa escuela hace 8 años, donde a mis colaboradores les enseño 2 aspectos de 3 que tenemos que ver toda la empresa. Primero el ser, luego el hacer para obtener. Para luego el hacer, que es la función diaria, es mucho más fácil. Total. Entonces, el servicio se basa en el amor, en la actitud, ¿cierto? Y en el conocimiento, indudablemente. Yo soy usuaria, o sea, Claro que sí. mi esposo, mi hija y yo somos fans de Mondongos, y uno llega con un hambre increíble, aparte que hacemos la fila, porque eso es otra cosa de la que vamos a hablar, y uno llega con un hambre, inmediatamente te ponen las arepitas, el bananito, el cilantro, y a los 5 minutos llegó la comida y uno dice, ay Dios, me dieron tanta cara de hambre, qué emoción. Bueno, hay 2 cosas ahí muy interesantes. Es que servir un mondongo se sirve en 30 segundos. Okay. Una olla de mondongo, tú lo pides y no es sino introducir un cucharón, sacarlo, listo con el gramaje, lo pones en un plato y eso salió. Y ese fue lo que nos indujo a ser muy rápidos. Sí, Porque es que el servir el mondongo es distinto a servir un pescado, una carne que más demora. Pero eso es lo que le hemos implementado en la mente a nuestros colaboradores, que no solamente sea rápido el mondongo, sino todos los demás platos. Todos los Entonces, platos son rápidos. Sí, y entonces la gente hace la fila porque sabe que en la fila se demora muy poco y que cuando llegan a la mesa es ya, y hay apuestas. Y bueno, en fin, una vez se me arrimó un señor hace unos años, me tocó la puerta de la gerencia, de la jefatura. Yo quiero conocer el gerente de esta empresa. Y salí, me dijo, vea, señor, yo soy un hombre dedicado a la gastronomía y me he recorrido 160 países del mundo, donde voy a conocer los platos típicos de cada país. Y le quiero decir, no sé si me va a creer, pero el restaurante más rápido del mundo se llama Mondongos. Sí, muy rápido. Yo quedé, bro. Entonces sí, hay todo un engranaje, hay toda una sincronía interna de capacitación indudablemente, ¿cierto? De poner la gente en actitud, de poder en los momentos de alta presión, Ajá. lo hacen supremamente bien. Trabajan más a alta presión que cuando Cuando no hay tanta gente. Pero finalmente eso es una consecuencia de la felicidad, William. O sea, si vos sos feliz, sos productivo, hacer las cosas con ganas, se minimizan los errores, y me imagino yo que no tenés todo el día que estar, este es el indicador de satisfacción, este es el indicador de atención, este es el indicador, porque es que cuando nos llenamos de indicadores, ¿qué pasa, William? El ser humano se condiciona y hace las cosas por obligación, más no por felicidad. ¿O qué piensas? Totalmente de acuerdo, Ana María. Es que la gente ya tienes que trabajar, pero o laborar más bien desde la conciencia, no desde la imposición. Y entonces lo que hacemos en la casa escuela, yo hoy, por ejemplo, les decía que yo estoy muy contento con la nueva reforma laboral en algunos aspectos, Por supuesto. porque los descansos son muy meritorios para una gente que trabaja tan duro en una empresa como la nuestra. Y aparte de eso, la remuneración es muy válida. Entonces, todo eso les causa a ellos un efecto de alegría, de bienestar, de saber que las directivas están contentos Claro. con unas normas nuevas, y eso hace que sean felices. Me encanta. He escuchado últimamente a grandes presidentes de grandes compañías de esta ciudad, y todos indudablemente dicen,
el mejor indicador para aumentar las ventas es el bienestar y la felicidad de sus colaboradores. Estamos de acuerdo. Entonces, estamos en esa línea. Me encanta, William. Felicitaciones, porque realmente no son muchas las personas que piensan así. Hay personas que se mueven más por los indicadores y yo creo, y soy una fiel convencida, porque he manejado equipos de ventas de alto rendimiento, que el clima es el mejor indicador por el que nos debemos regir, más que por la venta como tal. Así es. Cuando tú tienes un clima organizacional de bienestar y felicidad y todo puesto al servicio, la derivación de esos aspectos es las ventas. El resultado. Es el resultado financiero y económico. William, yo quisiera que nos contaras un poquito, ahorita te decía que me gustaría mucho conocer ese proceso de internacionalización. Cómo un plato tan típico llega a Miami y se vuelve un boom, porque en Miami también hay filas. Mi papá hace filas, o sea, cada que nosotros vamos a pasear, mi papá dice, hay que ir a Mondongo. Si uno dice, papi, ¿lo tenés en Medellín? No, es que qué rico llegar aquí y sentir la tierra. Entonces, cuéntanos cómo es ese proceso de internacionalización. Me acuerdo que una vez yo iba en el avión y había un jubilado de Mondongos, iba para Miami. Y dijo, mi primera parada es ir a saludar a mis compañeros. Entonces yo digo, primero la fidelización y segundo, ese sentido de pertenencia tan lindo que ustedes han generado en los empleados. Entonces, cuéntanos. Bueno, es que hay cosas muy paradójicas en la vida. Imagínate que se sucedieron una serie de acontecimientos que nos generaron más bien estar en Miami que ampliar más en Colombia, digamos que en Bogotá. ¿Fue un accidente? Sí, digámoslo que sí. Por circunstancias de la vida, mi sobrina, Marcela Velázquez, se fue a vivir a Miami. Y obvio, ella tenía aquí ella direccionaba pues a Mondongos de la 10 y cuando se fue para Miami, ella tenía una cantidad de fans de Mondongos. Y cuando llegó a Miami, le dijo, ay Marcela, ¿por qué no montas un Mondongos aquí que seríamos, pero mejor dicho, fascinados? Fuimos a incursionar allá. Eso sí, esto es una recomendación que yo le hago a todas las personas que quieren emprender en Estados Unidos. No se pongan a buscar locales desocupados, consigan ya sitios que estén ya funcionando en cualquier aspecto de la gastronomía o cualquier aspecto, porque mucha gente se ha ido y ha perdido mucho dinero bregando a adecuar los locales a cada emprendimiento que se va a hacer. Nosotros en estos momentos pensamos inaugurar prontamente un Mondongos Express en la zona financiera de Miami, en el downtown, y llevamos 8 meses cubriendo una cantidad de aspectos que allá las inspectoras y todos son muy exigentes. Entonces, primera recomendación. Entonces fuimos con esa mentalidad y se compró un negocio de un cubano americano que hacía tiempo había tenido un negocio famosísimo en Miami que llamaba la esquina de Texas, donde cuando Ronald Reagan fue presidente y fue a Miami por primera vez y por última vez, fue allá. Y este señor terminó su restaurante y lo montó en el Doral, pero pequeñito. Ya tenía edad, lo quería vender y lo abordamos para que nos vendiera la esquina de Texas y ahí empezó Mondongos. En un sitio donde no cabían más de 80 o 100 personas. Pero empezamos a aperturar porque era un centro comercial, el Harvey Center en la 82 como con la 20 y pico. Y empezamos y la acogida fue tremenda. Y fuimos creciendo y cogiendo locales de enseguida. ¿Y cómo te parece que eran unos 60 o 70 locales del centro comercial desocupados? Y nosotros cuando llegamos, empezó la gente a llegar y todos los locales a los 4 años todos estaban ocupados y nosotros que teníamos parqueadero para 200 300 carros quedamos con 2 parqueaderos. Entonces nos tuvimos que pasar a donde hoy estamos. Las cosas de hoy son perfectas, ¿no? Porque yo también te tengo que decir, Ana, que el éxito de Mondongo estaba radicado en 2 cosas. Primero, la mano de Dios y segundo, el amor. Donde el amor está el servicio, la pasión, la dedicación, la pertinencia, bueno, muchas cosas. Y entonces allá hemos sido muy exitosos, pues tan exitosos hemos sido que ¿cómo te parece que nosotros íbamos a abrir en noviembre del 2001? Y en septiembre del 2001, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, y dijimos, no, aquí fracasamos ya totalmente. Y no.
Y abrimos el 22 de diciembre del 2001. Y eso fue una cosa espectacular. Increíble, qué De belleza. todas partes, va mucho centroamericano, va muchos personajes orientales, les encanta. Les encanta el mondongo. Sí, sí, sí. Y nosotros lindamos en estos momentos con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Comando Sur está, entonces entraban Van todos. los militares, los generales, todo eso no habían como comer mondongo, entonces había que enseñarles. Ya comen muy bien el mondongo. Y no quedan de siesta, porque es que después de un buen mondongo hay que hacer una pequeña siesta. No, y muchas anécdotas pues que tenemos en Miami muy bonitas y siempre rompiendo muchos paradigmas, ¿sabes? Contanos un poquito de esos Mira, uno de los paradigmas. paradigmas que es muy particular y lo cuento y la gente se sorprende. ¿Cómo te parece que el primer mondongo que tuvimos en la 68 y 69 habían desocupado un local de venta de ataúdes Ay, para venderle a los que entraban a las clínicas y clínica, salían claro. y entonces compraban el ataúd? Nos vamos para Miami. Ah, bueno, lo segundo es donde estamos hoy, en el OVNI. El edificio OVNI fue el edificio que por primera vez le pusieron una bomba. No fue al Mónaco, fue al OVNI. Entonces nos fuimos para cuando yo fui, por muchas circunstancias llegué al OVNI, me decía todo el mundo, no se van a meter ahí. Que Sí, ay, como un hoyo sí, negro, sí, claro. Nos metimos eso también, estaba desocupado y eso a los 6 o 7 meses o Se un año llenó. estaba lleno de consultorios médicos, odontológicos, en fin. Llegamos a Miami, al Harvey Center. Y se llenó. Y pequeñito y fuimos y resulta que pasando una gran avenida que es el 82, al frente un cementerio judío. Ay, Sí, pero es que porque nos persigue como la muerte. porque ustedes son renacimiento, florecimiento Dura, total. ¿sí? Entonces, bueno, ahora con el Comando Sur, pegados del Comando Sur, pues el Comando Sur es guerra, pues sí. Entonces sí, hemos estado generando como ese concepto de romper paradigmas entre la vida y la muerte. Me encanta. Y entonces a donde llegamos florecemos, porque hay el amor, porque hay la pasión, porque hay la felicidad. Entonces eso hace que una empresa tan simple como Mondongos, porque ahí también manejamos el poder de lo simple. Nosotros no tenemos los 7 platos que se convierte como en 14. No vendemos trago, no hacemos musicales. El Día de la Madre tengo que ir, no damos ni una rola porque no tenemos tiempo. Un tema muy simple, pero muy exitoso. Y nosotros tenemos como esa condición de la simplicidad. No, y te admiro mucho porque normalmente los jefes o los CEOs de las empresas hablan, vuelvo y te repito, de indicadores numéricos. Sí. Y aquí estás hablando mucho y conectando desde un discurso muy distinto a lo habitual. Entonces estás hablando desde un discurso humano, desde un discurso místico, porque mencionas a Dios independiente de la religión. Estás hablando de felicidad para los empleados basados en su bienestar. Hay un montón como de valores que normalmente para las empresas son muy representados en tuvimos utilidades de tanto, debilidades de tanto, y aquí veo que tu mentalidad no está muy en la cifra, sino en el indicador de emoción. Entonces, felicitarte, decirte que te admiro profundamente, soy una seguidora y una batalladora, porque yo estoy convencida de que los resultados se dan como consecuencia de una buena gestión y adicional de una buena relación con las personas con las que trabajamos. Se me olvidaba preguntarte algo. Pero te voy a hacer un aporte. Sí. ¿Cómo te parece que después de la pandemia, mejor dicho, durante la pandemia y después, yo reuní todo el personal? Les dije, sepan y entiendan, Mondongos va a tener un indicador de aquí para adelante de aumentar las ventas el 30% de más. ¿Por qué? Porque la gente en esta pandemia ha quedado con una serie de traumas, de estrés, de unos aspectos emocionales, espirituales, etcétera, que los vamos a trabajar. Es que si antes los saludábamos con cariño y afecto, los vamos a tratar como si fueran unas personas especiales como familia. Y efectivamente, claro, cumplí la meta del 30% de más. ¡Wow! Felicitaciones. Sí. Yo era una de las que compraba mondongos, porque es que era limpiar demasiadas bolsas y yo decía, yo no tengo tiempo, yo prefiero pedir, no mercar, sí, y pedir domicilio para poder pues comer y poder seguir trabajando, porque es que yo era empleada, emprendedora, mamá y esposa, entonces no me daba tiempo. No, entonces, muy guapa. Muy loca. Ahorita estabas hablando de judío, un cementerio judío,
y estuve leyendo un poquito de la historia de Mondongos y algo pasó con un judío. Tengo unos amigos que todavía los conservo y una excelente relación como si fuera mi familia judíos. Y entonces murió el papá de uno de ellos y yo nunca había estado en un velorio de un judío. Y entonces fuimos allá, yo vi una cosa muy particular, los espejos, los muebles, todos los cubren con telas moradas, como en las iglesias, pues cuando antes de Semana Santa, bueno. Y me metí en un baúl porque no había dónde entrar. Y se me sentó un personaje, fuimos a conversar. ¿Tú qué relación tienes con esta familia? Y no, somos amigos de ellos. No, es que yo soy judío y soy pariente de ellos. ¿Y tú creas? Y le no, yo tengo un restaurante pues en mi familia que llama Mondongos. ¿Y tú ya lo registraste esa marca? Y le dije, no, es imposible porque es una marca genérica. Me dijo, ¿y quién te dijo eso? Y le dije, pues unos abogados muy interesantes. Y Muy dijo, tesos. no, te dijeron una mentira. Si tú quieres, yo con mi marca, que llamaba Senior y Senior, en Bogotá, soy experto en eso. Wow. Si tú confías en mí, yo te hago el tema marcario de Mondongo. Y empezamos un proceso. Increíble. Y ese proceso también lo tuvimos en Estados Unidos porque decían que era una marca genérica y hoy la tenemos en Estados Unidos, está en todo Estados Unidos, la tenemos en Costa Rica, la tenemos en Ecuador, la tenemos en Panamá y estamos ya para la Comunidad Económica Europea. William, para irnos despidiendo, tengo una pregunta. Y es, ¿qué le dirías hoy a alguien que sueña con emprender, pero le teme a empezar pequeño? Muy bien. Lo primero es que Mondongos casi en 50 años, 30 años en la 10 y 24 en Miami, es exitoso porque manejamos el tema de lo simple. Y hay que empezar pequeño. No hay que pensar en hoy más que nunca en invertir grandes capitales para que seamos exitosos. Y hoy hay una demostración inmensa de cómo hay gente muy exitosa hoy, empezando con vender 1 o 2 productos. Paso Entonces, a paso. Paso a paso, con dedicación, amor, pasión, cosas simples y eso sí, tener a Dios presente en cada manifestación. Me encanta. William, muchísimas gracias por tu compañía, tu generosidad y por compartirnos tantos consejos. Gracias, Ana María, a ti, al Canal Telemedellín y a la Alcaldía de la ciudad. Esto es Medellín Emprende, un espacio lleno de historias inspiradoras. Los invitamos a que sigan conectados porque esto se pone cada vez más bueno. Chao, chao.